afectaba las esperanzas de un mejor dominio del crono en el llano. Sin embargo, ya a mitad de recorrido, su tiempo referenciado a sus más directos rivales era absolutamente negativo. El viento de cara, sobre todo, fue su más cruel enemigo y aunque conserva el cuarto puesto en la general, hizo el 19 en la etapa, pierde ahora 2 minutos 20 segundos respecto al líder sobre el minuto 17 segundos de ayer. Queda aún, como él mismo ha dicho, mucha vuelta por delante. Y si Marino defraudó, ¿qué se puede decir de Perico Delgado? Hizo el puesto 22 en la etapa a casi 2 minutos de Charles Mottet y cediendo tiempos importantes a sus más cercanos rivales Pino, Dicen, Kelly, Pello Ruiz Cabestany o Robert Millar. No fue bien el segoviano, que muy probablemente no contaba con el notable viento que sopló durante la primera parte del recorrido. 38 minutos 53 segundos fue su registro, que le hace alejarse a casi 2 minutos de Álvaro Pino en la general. Las cosas no se le han puesto fácil. Claro está, aunque más complicado y más cerca de la hazaña imposible, lo tenía el pasado año. Pello Ruiz Cabestany realizó, como de él se esperaba, una gran carrera. Cuarto en la etapa, a 17 segundos del ganador, el guipuzcoano mejora su clasificación en la general en un puesto, a costa del colombiano Parra. Pello, que comenzó la vuelta un tanto titubeante, ha entrado sin duda en la recta final de su buena forma. Siempre está en las escapadas buenas y sabe defenderse, individualmente como hoy, a las 1000 maravillas. Hoy ha hecho mejor tiempo que hombres tan significados como Pino, como Fiñón, como Millar, Perico o su compañero Lejarreta. Es evidente que Marino es quien requiere todas sus atenciones por el momento, pero Pello está en disposición de recoger el testigo cuando su equipo lo necesite. Y este corredor es Sean Kelly. Hoy ha vuelto a demostrar su gran clase, su perfecto conocimiento de las posibilidades de la máquina y un dominio también perfecto de los desarrollos. Formidable en su pedaleo y con un afán incontenible de victoria, el irlandés deja siempre constancia de que es preciso tenerlo presente, pues en cualquier momento es capaz de proporcionar un disgusto al más pintado. Sin duda, junto con Robert Millar, Sean Kelly es el más calificado aspirante al triunfo final. Está quinto en la general, a 3 minutos 33 segundos de Pino, que, aunque importantes, no son insalvables. Raymond Dicen sorprendió a propios y extraños. Es sin duda un corredor completo y un buen contrarrelojista, pero pocos esperaban que superase a hombres de la talla en esta especialidad de los que ha dejado atrás. Si bien no recuperó todo el tiempo perdido por culpa de un inoportuno pinchazo en el día de ayer, Dicen ha reafirmado su posición de privilegio y su liderazgo en la escuadra cántabra. Y ahí tienen al ganador de la etapa de hoy, Charles Mottet, del equipo de Logan Fiñón. Un ciclista sorprendente y de cuya juventud se puede esperar todo. Hoy ha hecho el mejor crono, 36 minutos 58 segundos, en un circuito fuertemente batido por el viento. Antes de ayer ganó en una de las etapas más montañosas de la Vuelta, en San Isidro. Ello habla por sí solo de su complejidad como ciclista. Un corredor completo que le está proporcionando las mejores alegrías al siempre irascible y malhumorado Cyril Guimard. Y hemos dejado para el final los recorridos de Robert Millar y Álvaro Pino, porque en ellos se centró en mayor proporción la atención de todo el mundo. Robert Millar ha sido el más perjudicado por el viento y por la magnífica carrera del gallego del Tour de H. El escocés, rodeado de la mayor expectación, no pudo con sus nervios y sufrió un par de despistes en los cambios que le hicieron perder segundos de oro en el cuenteo final. Luchó lo indecible contra las circunstancias y rechazó la rueda lenticular trasera que curiosamente llevaban las bicicletas de casi todos los que le precedieron en el tiempo en la etapa. Le dio 1 minuto 9 segundos a Mottet y 41 segundos a Álvaro Pino. El escaso bagaje de 8 que llevaba de ventaja al de Puente Areas fue pulverizado y coreado en la llegada. Ahí está la decepción del corredor de la Panasonic, patentizada por las imágenes al final de la etapa. Y aquí está el héroe de esta etapa, Álvaro Pino, que por segunda vez en su carrera viste el maillot amarillo de líder de la Vuelta a España. Pero ahora es diferente. En Oviedo, en el año 83, tenía un jefe de filas indiscutible, Alberto Fernández, y Pino sabía que su liderazgo era circunstancial. Hoy tiene mentalidad de ganador, de campeón, y una moral elevadísima.
Hoy ha hecho una carrera magnífica, llevado en volandas por un público entusiasmado y que le apoyó constantemente. Sin apenas equivocaciones, sin desmayos y con el pensamiento puesto en esos 8 segundos que le separaban de Millar, Álvaro Pino logró un sexto puesto sensacional a solo 28 segundos de Motet. Entra en meta entusiásticamente recibido por un público con el ánimo en suspenso aún a la espera del tiempo de Millar, al que Pino había superado en los parciales de la etapa. Crecía la expectación en la llegada y la alegría explotó cuando el cronómetro marcó inflexible la impotencia de Millar para defender su ventaja. La vuelta volvía a tener líder español. La etapa contrarreloj ha dado un nuevo líder en la Vuelta Ciclista España del 86. El gallego Álvaro Pino ha desbarcado a Robert Millar. La pregunta tal vez es si, de forma inesperada, Álvaro, tú ya pensabas que podías sacarles 8 segundos en la contrarreloj a Millar. Bueno, yo esperaba. Yo salí con todas mis ilusiones, pero sabía que era muy difícil, por supuesto, porque sabéis que Millar... Todos sabemos quién es Robert Millar, que es un gran ciclista, un gran profesional, como lo ha demostrado el año pasado, como lo está demostrando este año. Entonces, yo era consciente de que era muy difícil, pero también, vamos, salí consciente de que iba a darlo todo y intentar conseguir este maillot que al final le he podido conseguir. ¿Conocer el circuito te ha ayudado en algo o el viento ha roto todas las previsiones? No, bueno, el viento, yo sabía de antemano que iba a hacer viento, porque aquí en Valladolid generalmente lo hace siempre. El circuito lo conocía a la perfección y esto, por supuesto, que algo siempre influye, pero el viento, vamos, echado los planes, los echa de todos, los míos, los de Marino, los de Pello, los de Perico, en fin, los de Millar, porque el viento dio para todos igual, entonces esto no me perjudicó, vamos, me perjudicó a mí y a ellos también. Es de suponer que querrás ser líder para largo, pero lo que falta de vuelta de cara al final de la meta en Jerez de la Frontera, ¿qué etapas te preocupan más? Bueno, esto como estáis viendo en la vuelta es muy difícil de decir, porque una etapa igual que en principio se cree que es una etapa fácil, hay mucha batalla y se puede complicar las cosas. Entonces, sobre el papel, la más difícil, pues creo que la de mañana, la de Sierra Nevada, la última contrarreloj, si es que se llega allí en condiciones de disputar la vuelta, porque igual no está decidida todavía allí. En fin, la etapa de Albacete puede ser peligrosísima por el viento y, en fin, o sea que esto es según la batalla que se plantea en cada etapa. Y este es el momento feliz en que Álvaro Pino se enfunda el jersey amarillo. Con contenida alegría, el Thor se enfunda también la tremenda responsabilidad que representa. No va a ser fácil la defensa, pero el grupo vallisoletano de Javier Mínguez es capaz de enfrentarse a sus más calificados adversarios. Mañana puede ser una buena piedra de toque para calibrar la capacidad de respuesta de Pino y de sus compañeros. Y vamos ya con las clasificaciones. En la etapa primero ha sido Charles Motet en 36 minutos 58 segundos. Segundo Raymond Dichen, 37-11. Y tercero Sean Kelly, 37-12. La clasificación de la regularidad la encabeza Sean Kelly con 124 puntos. Segundo es Pello Ruiz Cabestany con 116 y tercero Eddie Plancaer con 90. En la montaña, hoy no ha habido ningún puerto que salvar. Continúa José Luis Laguía con 97 puntos, seguido de Álvaro Pino 51 y Robert Millar 45. La general la encabeza Álvaro Pino del Thor en 47 horas 25 minutos 10 segundos. Segundo es Robert Millar a 33 segundos y tercero Perico Delgado a 1 minuto 52 segundos. La etapa de mañana, 12ª de la Vuelta, termina en Segovia después de 258 montañosos kilómetros. 2 puertos de segunda, Navafría y Canencia, y 2 de primera, Morcuera y Cotos, pueden ser el principio del largo viacrucis que le espera al recién estrenado líder. Esto ha sido todo. Desde una